es que se diferencien las regiones, porque esto no es de ahora. El concepto de regionalización es tan antiguo como la geología. Bueno, a partir de cierto conocimiento de la geología, cuando empezaron a hacerse los mapas geológicos, de modo que el hecho de que aparezca la palabra terreno, pues sabemos que no, que por el hecho que aparezca ahí no quiere decir que eso sea un terreno. De todas maneras, lo importante es la región, que se caracterice la región. Yo les decía a ustedes y lo vamos a ver también ahorita al final, que es clave cuando nosotros estamos aprendiendo, cuando nosotros estamos aumentando nuestro bagaje de conocimiento, tenemos que superponer conocimientos. En este caso, ¿qué es lo que superponemos? Planos, mapas, para saber la equivalencia entre uno y otro modelo, entre uno y otro mapa. Yo les decía que si hacen la superposición con el mapa de cuencas, se dan cuenta que más de una de estas que están aquí son cuencas, ¿sí? Y desde luego que lo otro es que así no sean cuencas, sean regiones con rocas metamórficas e ígneas como esta, por ejemplo, el macizo de Santander, acá en San Lucas, acá en lo que se conoce como Payandeo, Cajamarca, acá en Garzón, no simplemente porque las rocas son metamórficas o ígneas, pues eso no necesariamente es un terreno. Hay que demostrar lo que yo les decía a ustedes. Por eso, cuando se usa el término, pues hay que hacer esas recomendaciones. Después veremos que realmente nosotros los geólogos somos muy anárquicos en eso y cada cual lo hace a su manera. Entonces, estos modelos son detallados. Nos sirven para cuando estamos haciendo trabajos a 100.000 sí, regionales, digamos así. Estos son modelos de basamento. Y desde luego que cuando hablamos de modelos de basamento, ustedes ven ahí que son muy pocos, no son poquitos, pues nos sirven para tener un marco tectónico relacionado, un marco tectónico, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a elaborar un informe, lo primero es lo de la localización, lo que va en la introducción, y el marco tectónico. El marco, como su nombre lo indica, pues es esto, ¿no? Es un marco. De modo que depende de dónde esté en el marco tectónico, puede estar aquí o puede estar acá. Lo primero que se hace entonces es tener una referencia de un modelo de este tipo. Y luego, si hacemos el zoom, podemos utilizar otro donde haya más detalles, ¿sí? Que es el caso de este, por ejemplo, o de este, ¿no? De este, pero pues este tiene más información y más información actualizada. Por eso ustedes ven que de entrada lo que se tiene como referencia es este esquemita, que es un esquema de basamento. Y no podemos meter de una algo que tiene mucha información como referencia. Como les digo, pues dependiendo de la escala con que estemos trabajando, nosotros utilizamos uno u otro. Bien, el hecho de que este sea el que nosotros tomamos como referencia, el del 2015, no quiere decir que sea
ya definitivo. Eh, pero pues nos sirve de referencia, lo utilizamos como una referencia y eso no quiere decir, y ustedes se van a dar cuenta cuando estén desarrollando el proyecto de clase, que también incluimos, aunque no es obligatorio, la equivalencia con este modelo. Este es el de Restrepo y Toussaint, es la versión actualizada, el de Toussaint y Restrepo. Este. Y ustedes ven que en este se manifiesta bastante, se toman los nombres, por ejemplo, terreno Chibcha, terreno Taamí, se toman del modelo de Toussaint, claro. Pues no solamente de ahí, sino también de los de Ingiominas, algo de acá, de Pardo Moreno. Entonces, por eso hablamos inicialmente la región del Río Negro muy buena, la provincia de Río Negro, Chipcha, Taní, Arquía, perdón, Quebrada Grande, Arquía, Caribe y Guajira, ¿sí? Ahora bien, ya habíamos hablado de algunas de las debilidades de este mapa. Empecemos por comparar el- donde más hay diferencias. Donde más hay diferencias es con Taamí. Entonces Taamí ocupa todo este espacio que yo les decía que esto está tapado y que si nosotros montamos algo así en un mapa de terrenos es porque tenemos información de que hay en el subsuelo, hay registros. De modo que en ese caso, este modelo lo contradice, ¿no? En el sentido de que no consideran que el basamento que hay acá sea de este tipo. Bueno, eso es discutible. Y por otro lado, parte de lo que era en el sur, Taami, acá se considera que es diferente. Y diferente básicamente ¿por qué? La litología es básicamente la misma, o sea, son rocas metamórficas de fáciles esquistos verdes predominantemente porque hay algunas variaciones. Pero las edades radiométricas que han arrojado últimamente hacen que según estos autores esto sea algo distinto, o sea, más joven, relativamente más joven, y le dan el nombre de Yalcón, terreno Yalcón. Acá, como una solución a esta problemática que se presentaba, todo esto estaba como da a mí, y veíamos en los otros mapas que eso aparecía como Chipcha, el basamento,
De modo que aquí ya aparece una alternativa, y es que efectivamente el basamento primario es Chibcha, pero ellos consideran en este caso que esto que continuaba como, como Taami en este modelo, pues no lo era, a pesar de que las rocas son metamórficas, y claro, después veremos metamórficas, pero siempre con las rocas metamórficas ha habido controversia. Han variado en la reinterpretación. Inicialmente se consideraban proterozoicas, después paleozoicas tempranas, y ahora se consideran permotriásicas estas, permotriásicas y triásicas, ¿sí? Como que esto es lo que en este modelo le llaman Kogi, es este mismo, Kogi. Bueno, eso. Y lo otro queda semejante, ¿no? Queda parecido. Pero le cambian de nombre. Esto es Guajira aquí. Incluye Santa Marta, Guajira, son rocas metamórficas. Muy bien. Pero acá ya le llaman Tairona. Tairona. Ahora, el resto, pues, esto que tenemos aquí en azul, o sea que nos está indicando una edad jurásica, según estos autores, es lo que acá aparece como Quebrada Grande y Arquía, ¿sí? Quebrada Grande, Arquía, aquí lo mismo. Aquí solamente se diferencia Arquía. Y acá en el de Cediel es toda esta franja que está dividida en dos. Bueno, como tres, ¿no? Pero esto es más que todo, esto es más que todo la cuenca, que es, esto sería Quebrada Grande, esto que está con estas rayitas horizontales, las rayas verdes, y esto que sería Arquía. Esto es lo que llama Cediel Romeral, la región Romeral. Y ese mismo nombre es el que utilizan acá para hablar de, vamos a darle un zoom. Entonces le llaman aquí terreno indiferenciado romeral. Mm, Cauca romeral. Cauca romeral. Esto sería equivalente entonces a Quebrada Grande Arquía. Es una zona así, polémica, muy compleja, estructuralmente hablando, por eso no hay, digámoslo así, una
una concepción única, ¿no? Ahora, lo otro sí no tiene Tucson, perdón, que está Calima, entonces no Calima, el Cuna y el Tumaco. Entonces, este es la nueva versión del modelo de Tucson y como yo les decía, no porque sea una imposición, pero los modelos del Servicio Geológico Colombiano se suponen que son como la, la versión más autorizada, ¿no? No por aquello de no tiene ninguna connotación, ningún significado impositivo para nada, sino que pues hay un consenso mayor donde se analizan los pros y los contras, todas las evidencias que hay. De modo que esa es una versión que está pendiente por salir. De modo que, como les digo, en el proceso ustedes pueden utilizar este también, desde luego, así como hemos hablado con los demás, mm, para tener esa visión general. Mm, Bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre esto, alguna inquietud. Este modelo está en el primer volumen, hay un artículo sobre él, básicamente dos, ¿no? Pero pues el, el más importante, el primordial, está ahí, en este volumen uno. Por mi parte no todo. ¿Perdón? No, profe, que ninguna pregunta. Ya. Bueno. Como ven ustedes, cuando hablamos de regiones tectonoestratigráficas, cuando hablamos de terrenos, una parte fundamental para individualizarlos, para caracterizarlos, son los límites. Y en un esquemita, así como ustedes ven ahí en la carta, en tamaño carta, pues sí, asumimos que los límites son fallas. Yo les decía, y por definición, que sí, por definición, cuando se acreciona el terreno, y de todas maneras, no solamente eso, con la periferia de placa o cuando se une con otros, siempre esos límites son fallados. Eso es una cosa. La otra cosa es que esos límites sean visibles siempre. Pero así sean o no sean visibles, para que ustedes tengan claridad, porque no es fácil. Para seguir trabajando, deben familiarizarse con esos límites. O sea, esos límites son generalmente sistemas de fallas. Pero no sé, a pesar de que ustedes van haciendo los pasos del proyecto, no fijan eh, esos límites, esos nombres, y por eso, y sobre todo en virtualidad es más complicado.
ese proceso de edición, porque tenemos que editar, es a veces largo, demasiado en el sentido de que pues ustedes no asimilan a pesar de que ustedes ya conocen varios de esos sistemas de falla, pero entonces eso nos demora un tiempo, ¿no? Bueno, más que todos ustedes. De modo que por eso era que nosotros hacíamos un ejercicio en presencialidad, en virtualidad ya es como más complicado, pero entonces, eh, bueno, miren antes de entrar en lo otro. Siempre después de un tema hay una serie de actividades y esas actividades tienen que ver con preguntas. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba al principio de, sí, cuando empezábamos a analizar cada modelo, que ustedes hicieran un cuadrito y enfrentaran en ese cuadrito, pusieran de un lado fortalezas y debilidades y fueran colocando en cada uno de ellos cuáles son las fortalezas, cuáles las debilidades. Y según eso, también las diferencias y entre unos y otros, ¿no? Y esto en sí, después de que ustedes hacen ese análisis, eh, hacerse otra pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta? Bueno, y cuando yo les digo, esta es la que yo me estoy haciendo, pero ustedes también se hacen. Me acuerdo que alguno de ustedes preguntaba sobre por qué el modelo de Sediel, que tenía tanta información, no se utilizaba, no se utilizaba tanto. Y lógicamente, pues, otras preguntas relacionadas, ¿no? Eh, una segunda pregunta es, y las que tengan ustedes ahí, ¿no? Pues, profe, Sí. yo consideraría, ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien me preguntaba algo? Sí, que soy internet, compañero. Sí, alguien parecía que me estuviera preguntando. Bueno, Profe, yo le quería preguntar, sí. yo sé que pues en la bibliografía hay pues información bastante diversa sobre la biología de Colombia, pero hay como algún documento que usted recomiende para empezar, o sea, uno que sea el que nos permita como dar ese paso a la introducción y mirar como esos conceptos básicos para ir entendiendo los demás artículos. Conceptos básicos sobre... O sea, no, de pronto algún artículo de los diferentes modelos que estamos viendo que pues usted considere que es como el que podría ser introductorio a estos Bueno, temas. entonces miren chicos, la pregunta, entonces, yo le respondo la pregunta con otra pregunta. La primera pregunta es, ¿ustedes bajaron la información, la bibliografía que yo les envié?
¿La han bajado? Sí, profe. Bueno, entonces, si la han bajado, porque, a ver, yo les mostré en la clase pasada. Les mostré la bibliografía, ¿sí? Luego que aquí está lo relacionado sobre diferentes temas. ¿Cuál es uno de esos que nosotros vamos a empezar a ver? Y que, bueno, generalmente era de entrada, pero pues como hay algunos estudiantes que están en campo, eh, lo dejamos para la otra semana. Pero miren, por ejemplo, este de Cortes de Colombia, ¿por qué? Porque eso es lo base para el proyecto de clase. Ahora, de lo que estamos nosotros hablando, sea de terrenos o regiones tectonoestratigráficas, no necesariamente. Bueno, en esta bibliografía de terrenos. Pues miren, estos artículos que hay aquí son los fundamentales, los fundamentales. Y cuando alguien me pregunta de uno, pues realmente no hay uno solo. Pero estos son los fundamentales en el sentido de que sentaron el concepto original, el concepto, digámoslo así, primario, y después es cuando ustedes van, inclusive lo que yo les voy mostrando en clase, se van dando cuenta de pues, que cada uno lo utiliza de su manera, y eso hace que pues pierda vigencia. Por eso, este tema es tema de exposición, ¿sí? De modo que si algún grupo está interesado en el tema, es un tema de exposición y que es bueno ir retomándolo de una. Es decir, estamos viendo el tema, bueno, queremos tener cierta claridad, discutir sobre eso, pues esa es la manera, ¿no? Entonces, en esos artículos, como les digo, está la base de, de todo lo que es el concepto y sus diferentes, digámoslo así, matices, dependiendo de, de cómo se maneje. Pero como les digo, eso es lo original, es lo fundamental. Y luego lo que sucede es la distorsión en la manera en que se van adaptando y adoptando estos conceptos, se van tergiversando. ¿Por qué? Porque si hay un autor que está haciendo un trabajo, una investigación, y no le cuadra según lo que tiene o quiere estar ahí en la moda, pues entonces empieza a colocarle, o si no, empieza a hacer cambios. Y el concepto original entonces pierde su significado. Ahora, eso no quiere decir que los conceptos pues permanezcan tal cual, siempre se cambian, pero pues, como les digo, el sentido original se pierde. Eso inclusive ocurre con un concepto
tan utilizado, tan importante como el concepto de facies. El concepto de facies originalmente era distinto a lo que se maneja hoy, pero eso ya es algo inevitable. De modo que con terrenos pasa eso, ¿sí? Entonces, no hay un solo artículo, a pesar de que cuando yo pongo este tema, como uno de estos artículos está en español, se pega muchísimo de ese artículo y el enfoque y la manera como el autor lo presenta, ¿no? Pero pues, como les digo, no se trata de eso. De modo que entonces vuelve esa pregunta en forma de respuesta, pero como no hemos armado los grupos todavía, pero pues como les digo, me gustaría que de una lo fueran pensando en tomarlo para que lo vayamos discutiendo. Claro está, que no puede ser tan rápido. ¿En qué sentido? En que cuando empecemos a hablar de la geología, empecemos a hablar de la geología de Colombia, pero ya propiamente dicho, pues ahí de nuevo surge el problema, porque tenemos que hablar de los modelos, ¿cierto? De modo que estos son entonces esos artículos y, como les digo, los pioneros, aunque hay uno que, a ver, voy a mirar aquí. Este es un artículo muy bueno, es una crítica precisamente. Yo no sé si lo están viendo, ¿lo están viendo? Sí, profe, sí. Bueno, Terranology dice, ¿Vice o Virtu? O sea, ¿vicio o virtud? Este es un clásico. Eh, vamos a mirar este. Bueno, este es uno de los que les encanta. Ah, espere, profe. ¿Ah? Solamente Es- vemos la carpeta comprimida, pero no estamos viendo el archivo como tal. Ujú. ¿No lo están viendo? ¿Y eso a qué se deberá? Me toca que le dé compartir pantalla. No. Ah, no están viendo esto. Yo pensé que está. Que si usted lo abre no les aparecía. Ya. Bueno, entonces ya me voy a devolver. Me voy a devolver. Es que una cosa es eso que no lo estén viendo y otra cosa es que no esté ahí entre lo que yo les envié. Por eso es tan importante que ustedes lo hagan. Mm, ¿Ahora lo están viendo? Ahora sí, profe, ahora sí. Bueno, este es uno que les digo, este señor es mexicano, bueno, no sé, es latino de todas maneras, y hace un análisis, pero pues yo no sé por qué se pegan de este artículo y no analizan los otros. Voy a mirar, a ver aquí.
Están viendo la bibliografía. Están viendo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver este que es este es lo que llaman el seminal en el sentido de el clásico. Coney, Jones y Munger. Este fue el primero, no necesariamente que sea estrictamente calendario el primero, pero, pero es el que se considera ese. Eh, el otro que les mostraba, vamos a mirar este. Mm, Este es de Colpron. Mm, bueno, pero esto es posterior, que no veo la fecha. Este que les decía de, ¿lo están viendo? Sí, señor. Bueno, Sengor, Terrenology, Vicio o Virtud. Este es uno que es crítico del concepto y del uso del concepto. Vamos a ver. Eh, este es otro que, que también es crítico, ¿sí? Es más, lógicamente, más reciente, ¿no? De estos tiempos. De modo que esos son los que les van a servir a ustedes de guía. Yo les recomiendo que por ahí es cuando tenemos que empezar y no directamente venirse aquí a Colombia a ver quién escribió tal cosa sobre tal, porque pues no es porque desconozcamos, pero pues la prioridad son los que han trabajado ya años con eso y, y digamos, tienen más autoridad al respecto, ¿no? Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y continuamos, ¿de acuerdo? Eso, profe. Bueno.
Sí, profe, sí. ¿La del mapa? Sí, Sí, señor. bueno, entonces miren, este es un ejemplo, otro ejemplo de superposición. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál fue el primero? El primero fue este, miren. Bueno, en este también. Ahí se está superponiendo el modelito sobre la topografía. Y yo les digo, y es una gran ayuda, sabemos de qué estamos hablando, que acá está la cordillera occidental, si estamos hablando del terreno caribe, que aquí está la cordillera central, ¿sí? Y acá está la Sierra Nevada de Santa Marta. Continuamente tenemos que estar haciendo esas superposiciones. Antes los chicos, las chicas la hacían con papel calcante, ahora pues usted sabe que lo pueden hacer también así, ¿no? Pero digitalmente. Si lo hacían así con papel calcante, pues es mucho más sencillo hacerlo digitalmente. Entonces, que esto siempre lo hacen ustedes. Siempre hay alguien que nos colabora, en el sentido de que se trata de eso, ¿no? Colaborarnos entre todos. Ustedes ven ahí el mapa de terrenos. Y superpuesto está un esquemita donde aparecen todas las fallas, o sea, todas las fallas del mapa geológico de Ingeominas 2015. Claro, aquí está un poco eh, borroso, lógicamente se empastela, pero el original es nítido. Y la gran ventaja es que ahí están los nombres. Ustedes no los visualizan por aquello que les digo de que se empastela un poco. Pero todo esto que aparece aquí, esto que ven como oscurito, ahí están los nombres. Ahora les muestro el original. Mejor dicho, se los envío a su correo. Ahora bien, Profe, ¿en cuál artículo es que está este mapa? ¿ah? ¿En cuál artículo se encuentra este mapa? Eso no está en ningún artículo. Bueno, este mapa está en el portal del servicio. Este no, el mapa de terrenos, este, miren. Es que a veces son cosas obvias que yo digo, esto está en el portal del Servicio Geológico Colombiano. Ahora, si ustedes quieren, pues yo se los... Ah, está en la bibliografía también. Y pues si no, entonces yo se los envío, ¿sí? No hay problema por eso. De modo que, Sí, sería bueno tener estas imágenes también, profe, para poder pues sí, hacer bueno, los análisis de eso. listo. Bueno, entonces yo se los envío. Eh, sí, a ver de qué. Bien, eh, el mapa geológico 2015 también está ahí en el portal del servicio, pero bueno, está bien, yo se los envío. Lo que pasa es que se envió también el mapa. Y de ese mapa que es escala a 1 millón, es escala a 1 millón, o sea, tiene un detalle alto, es que eh, un estudiante hizo el ejercicio
de ponerlo a escala del mapita, de este mapita. De modo que si ustedes están viendo este esquemita ahí, no les voy a preguntar por nombres ni nada de eso, porque si, pues no se ve, aunque algunos ya tienen cierto conocimiento de algo. ¿Qué observan en términos generales de algo que hablábamos y que está en la definición de terreno? Si ustedes observan esta parte que les estoy mostrando. Que los límites de los terrenos se dan o se evidencian por las fallas. ¿Siempre? No. No siempre. ¿Quién habló? David García, profe. David, bien. A ver, alguien más que se anime, por favor. Sí, se trata de que todos participen. Bien, David. Entonces, miren, lo que yo les decía, cuando hablamos de la definición de región tectonoestratigráfica y de terreno, que por eso lo puse entre paréntesis, que decía que los terrenos están limitados y por eso lo puse entre paréntesis, o estaban. Y ustedes comparan disculpe, buena parte de esos límites, pues, no están fallados o no se le, o las fallas no se ven. Es decir, lo que era un límite fallado, ahora no se ve. ¿Sí? Miren. Miren. Bueno, hemos hablado también de que si no se veía limitado por fallas, también podía estar limitado por discontinuidades Pero los terrenos no. estratigráficas. Los terrenos no. Una región tectonoestratigráfica sí. Esa es una buena pregunta. ¿En qué sentido? En que aquí los autores y pues ustedes también, porque lo primero que hacen es, bueno, eso está así, entonces es así. Y no tiene por qué ser así. Los autores hablan de que todo lo que está aquí son terrenos. Es lo que es la pregunta y que se hace, que nos hacemos, que deberíamos hacer, ¿no? Y que hay un artículo específicamente de esos que les mostré, donde no solamente eso, sino las publicaciones, continuas publicaciones que están saliendo. La pregunta sigue. Entonces, todos los que están aquí son terrenos. Ahora bien, decimos, por definición, los terrenos están separados por fallas y por eso yo hice la aclaración. O estaban. Porque pueden estar tapados. En el ejemplo que yo les daba del de ese ejemplito hipotético, que después de que se ha acrecionado el terreno, pues hay otros eventos posttectónicos que pueden enmascarar el límite. De modo que, pues, eso no es porque, digamos, vemos las fallas y ahora esas fallas tienen que reactivarse, ¿no? Para que nosotros las podamos ver. Este es otro límite que no se ve, no se ve fallado. Aquí tampoco, aquí en parte es porque hay un intrusivo, ¿no? Hay un intrusivo y no se ve. Acá tampoco. No hay.
no hay una falla, no un sistema de fallas. De modo que lo primero que nosotros vemos es eso. Y lo primero que tenemos que hacernos preguntas es sobre esa parte. Bueno, este es digamos, muy confiable porque está tal cual en el mapa. Les voy a mostrar el original. Creo que el original, el que dice mapas de terrenos de superposición EICGC, ¿no es eso? Lo estoy viendo acá. Bueno, vamos a ver si lo están viendo. No. Están viendo este mapa, ¿cierto? Este es el original. Sí, pero ahora sí. Ustedes ven inclusive que se alcanza a ver el achurado de algunas de las regiones, de los terrenos. Voy a darle zoom. ¿Ya ven los nombres de las fallas? No mucho, bro. Se para un poquito. Ahora sí los ven. Ahí sí Sí, los ahora sí, ahora sí. pueden leer. Este es un trabajo excelente. De modo que, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Y desafortunadamente, desafortunadamente esto funciona como nosotros aprendemos a ponernos el cinturón de seguridad, no porque seamos conscientes de que nos va a salvar la vida en un accidente, sino porque nos pueden poner una multa o un comparendo, ¿no? En este caso, pues yo tengo que decirles, señores, esto es una pregunta de parcial y los parciales van a ser presenciales, de modo que, por favor, ¿sí? Y verán ustedes lo que nos ahorramos en tiempo cuando ustedes empiecen a trabajar. Entonces eso, miren. Aquí, ¿qué nos interesa fundamentalmente? Los nombres de los sistemas de falla que constituyen los límites de esas regiones. Pues porque con eso es que nosotros trabajamos en el proyecto de clase. Bueno, yo les envío toda esa información hoy. Pues a veces asumo que la tienen, pero pues... Sí, profe, este mapa ya lo encontré. ¿Cómo? En la carpeta donde dice mapas de Colombia. Sí. Mapas de clase. Ahí están. Vamos Mapas a de chequearlo. Vamos a clase. chequearlo a ver. Que no siempre están todos, en el sentido de que no está actualizado. Vamos a mirar.
Mm. Mapas de clase. Estoy dando aquí, a ver, HN, mapa cretácico, mapa. El MGS 2015, el que está... Ajá, ahí está, sí. Bueno, a ver este otro. Mapa de fallas 2006, no. Ese es. Ah, sí, ahí está. Bueno. Y está también el mapa geológico, ¿no? ¿O no? Sí, ese no, Que no lo veo. ¿no es el último? No. No, porque esto es superposición, pero el mapa en sí, mapa de Colombia. Vamos a ver este. No. Uy, este esquemita es hermoso. Porque no lo había visto. ¿Para qué? Para las preguntas. Este NH Colombia parece que no está. No lo encuentro aquí. Mapa geológico. Vamos a ver. Ese sí, mire, mapa geológico 2015. Ahí está. No sé si no ven cuando esté desplegando la No, bro, ventana. no Sí lo se están ve. viendo, ¿no? ¿No? No se ve, bro. Solamente de la carpeta. Eso, la carpeta donde dice MGC 2015. Ujú. Eso es. Ahí está el mapa, las versiones diferentes del mapa. ¿No? Notas explicativas inclusive. Ahí está la información. Ah, sí, sí. Ya. Bueno, entonces no tengo que enviarles nada. Todo lo tienen ahí. De modo que es eso. Yo les digo que nosotros debemos tener un conocimiento básico que nos aprendemos de memoria, de tanto repetirlo, ¿no? Y por el solo hecho de estarlo utilizando siempre se nos fija y ya eso nos queda ahí. De modo que eso es lo que debemos, sobre todo en estas regiones, en esta parte. Estamos hablando de Quebrada Grande, Arquía, donde pues son regiones delgadas, estrechas, ¿sí? Ahí es cuando, con mayor razón, tenemos que estar seguros porque como les digo, si no perdemos tiempo, ustedes me lo envían según lo que pues, está en otros documentos, porque ustedes trabajan con dos documentos. Bueno, a propósito de eso, vamos a hacer una introducción en el poco tiempo que nos queda. Creo que yo veo que hay una audiencia buena. ¿Están viendo el proyecto de clase?
proyecto de clase Geología de Colombia. Sí, sí, profe. Bueno, entonces es eso. Decimos que el proyecto de clase es un ejercicio que se desarrolla durante todo el semestre, elaborado por grupos de trabajo conformados por 2 estudiantes. Eh, Casi siempre es por 2. Y creo que el grupo este es de 20 estudiantes, de modo que salen 10 grupos. Solo que no es así de, digámoslo así, matemáticamente tal cual como lo dicen los números. ¿Por qué? Porque de pronto hay alguien, y de pronto no, porque eso ocurre que quiere trabajar solo o sola, ¿sí? Y a veces hay grupos de uno. Pero como les digo, pues la idea es que sean 2. De modo que eso lo vamos a hacer el lunes, pero ustedes ya vayan pensando, porque ya tienen tiempo, 9 semestres en que ya se conocen entre sí y han trabajado. Y bueno, miren, este es un ejemplo de un corte que yo le asigno. Este es uno, este es otro. Para eso ustedes tienen que ir a la bibliografía. Vamos a meternos de nuevo a la bibliografía. Vamos a la carpeta de cortes. Me dice cortes de Colombia. Yo no sé si están visualizando esto. Sí, profe, sí. Bueno. Bueno, es que aquí aparecen todos los cortes. Están todos. Bueno, sí. Y están por regiones. Con el número 1, esto que es por donde estoy moviendo yo el cursor, están los de la región occidental. Con el número 2, los que están con el 2, bueno, hay más, solo que aquí aparecen. No sé por qué solamente aparecen estos 2. Pero hay más. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Es la región central. Coge partes de la occidental también y alguito de la oriental. Y la región 3 es más que todo, pues, la oriental. De modo que lo que les estoy mostrando ahí bueno. Este primero, les voy a dar el zoom. Está un poco borroso, pero yo creo que ustedes alcanzan a leer ahí. Dice sección 311, ¿alcanzan a leer? Sí, profe, ahora sí. Sección 311, Puerto Carreño, Paz de Ariporo.
Estos cortes, ese trabajito, ese artículo me parece que no está en la carpeta, en la bibliografía. Se los envió, ese sí se los envió hoy. Fue elaborado por Eduardo López, es un geólogo de lo que antes se llamaba Ingeominas, hoy Servicio Geológico, y está, bueno, él lo hizo con la asesoría de Darío Barrero. Cediel, Letallo y otros son de esos geólogos pioneros de la geología colombiana de esa época. Entonces, son cortes muy confiables. ¿En qué sentido? En que son hechos con base en información de líneas sísmicas, con base en pozos. Son bueno, aquí creo que no aparece la fecha, pero son como del 2000, algo así. Ahora bien, el hecho de que sean hechos con base en líneas sísmicas y pozos, de todas maneras, el conocimiento continúa, nunca se detiene. Por eso, algunas cosas han cambiado, ustedes saben que en todo mapa, en todo corte, siempre hay algo donde no hay mucha claridad, donde no hay mucha información, es menos confiable. Y además, todo documento, ya sea un mapa, un corte, tiene una impronta subjetiva importante. Entonces, los cortes es lo fundamental, es en lo que se basa el proyecto de clase, y todo el tiempo vamos a estar relacionados con él, pero no solamente eso, sino que parte de lo que es el curso teórico, lógicamente, parcialmente, es decir, que cuando se está hablando de una región determinada específica, pues ahí sale a cuento el corte. Son dos documentos fundamentales que nosotros utilizamos en el proyecto de clase. Uno es el corte. El otro es el mapa, ese mapa geológico 2015. ¿Y por qué? Bueno, pues que sabemos nosotros que la geología es una ciencia, además de histórica, es digamos lo que cuatrodimensional, pero en términos generales tridimensional. El cuarto componente es el tiempo. Si nosotros queremos tener una imagen más o menos cercana a la realidad, pues debemos tener primero una visión en planta y luego una visión en corte, en el subsuelo. Por eso se necesitan ambas. Ahora bien, los cortes fueron elaborados por un grupo de trabajo hace un determinado tiempo, pero como les digo, en términos generales eso no ha cambiado mucho. Ellos utilizaron una metodología,
utilizaron una nomenclatura y el grado de conocimiento que predominaba en su tiempo. Pero inclusive si así no fuera, si el mapa geológico y el corte fueran